Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 13 de octubre, en esta 27ª semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Eduardo. Así es, y por eso hoy la iglesia, el 13 de octubre, le recuerda precisamente a San Eduardo III, uno de los últimos reyes anglosajones de Inglaterra. Sí, en este día el santoral católico está dedicado a San Eduardo, uno de los últimos reyes anglos de Inglaterra tras el reinado de dos soberanos daneses, Harold Harrowfoot y Artacanuto. El pueblo inglés recibió con alegría al representante de la antigua dinastía inglesa, San Eduardo el Confesor. San Eduardo fue venerado como santo debido a sus cualidades que se enfocaban más bien a su persona que a su administración como soberano. Se le reconoció por ser un hombre piadoso, amable y amante de la paz. Eduardo fue hijo de Eteredo y de la normanda Emma. A sus 10 años fue enviado a Normandía y volvió en 1042, año en que fue elegido rey. Se casó a los 42 años con Edith, la hija del conde Godwino, quien en aquel momento era la mayor amenaza para su reino. De acuerdo con los textos históricos, Eduardo implementó una administración justa y equitativa, lo que lo hizo popular entre los súbditos. Bien, San Eduardo se le recuerda por haber eliminado el impuesto para el ejército, además que los impuestos recaudados en aquella época de casa en casa fueron repartidos entre los pobres. Después de ascender al trono, quiso ir en peregrinación al sepulcro de San Pedro en Roma. Sin embargo, la asamblea le manifestó que si lo hacía debido a su ausencia se presentarían inconvenientes en el interior del país y los ataques de las potencias extranjeras. Ante esto, San Eduardo decidió llevar el tema a juicio del Papa San León IX, quien le sugirió repartir el dinero que habría gastado en el viaje entre los pobres y construir un monasterio en honor a San Pedro. Murió en 1065 y fue canonizado en 1161. Finalmente sería trasladado por Santo Tomás Becket a una capilla del coro de la abadía de Westminster. Bueno, pidamos la poderosa intercesión de San Eduardo Rey. Hoy también vale la pena que tomemos el texto bíblico que se nos presenta para la liturgia de este día, San Lucas capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: «Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos, en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa, de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos encontramos en el Evangelio con aquellos hombres que siempre están señalando a Jesús, y es de esperarse. Los escribas, los fariseos y los letrados, los maestros de la ley. Y justamente como Jesús ha expulsado un demonio, entonces lo acusan de que expulsa a los demonios con el poder del príncipe de los demonios. Y Jesús les dice que cómo es posible que un reino que esté dividido, sí, pueda estar todavía de pie, sino que va a la ruina, se derrumba.
No puede ser que si Satanás está dividido, ¿cómo va a mantener su reino? Y por eso Jesús les hace saber estas cosas. Pero no lo comprenden, ¿verdad? No comprenden aquella manera de actuar de Dios. No quieren comprenderlo. Les incomoda. ¿Por qué? Porque están en juego también sus propios intereses. Está en juego precisamente su puesto, está en juego su ser sacerdotes, está en juego su estatus, ¿verdad? Porque Jesús es el que está prácticamente destruyendo todo el status quo de aquel tiempo, todo el monopolio que tenían los escribas, fariseos y maestros de la ley. Y por eso lo primero que hacen es compararlo con el enemigo, con el espíritu del mal, con un espíritu inmundo. Y claro, Jesús no hace eso, más bien pone el Señor otro ejemplo muy interesante, ¿verdad? Porque Jesús les dice que un espíritu sale de un hombre y vaga en busca de reposo, pero no encuentra, vuelve, pero lleva más espíritus con él. Llama la atención porque hoy Jesús nos hace ver el auténtico sentido de la unidad en iglesia y como iglesia, y como el Señor es el único que tiene la fuerza sobre cualquier situación maligna, maléfica, sobre cualquier situación de pecado y de oscuridad. También se nos hace la llamada para que veamos cómo hacemos una evaluación. Un hombre fuerte, bien armado, puede vencer a cualquiera, pero si otro más fuerte y más armado que él lo vence, pues va a tener que entregar sus bienes y hacerse su esclavo, dice hoy Jesús en otras palabras. Bueno, hoy le pedimos al Señor que nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría para poder actuar consecuentemente con lo que nos pide el Evangelio, para poder dar frutos, para poder testimoniar de que Jesús está con nosotros, de que Él no genera división, sino todo lo contrario, que Él nos invita a que seamos nosotros los principales protagonistas de la unidad, del respeto al prójimo. Así es, y por eso hoy, pues por así decirlo, es vana el señalamiento que hacen en contra de Jesús. Pidámosle a nuestro Señor entonces que Él esté siempre pendiente de nosotros, de su pueblo, y que nunca falte para nosotros lo necesario. Así es, y que el Señor nos siga liberando de cualquier tipo de espíritu, cualquier tipo de manifestación maligna que quiera perseguir nuestra alma. Hoy también una muy breve reflexión que hace el Papa al respecto del Evangelio que hemos escuchado. Jesús conoce nuestras intenciones, dice el Papa. Los fariseos han constatado los milagros de Jesús y reconocen su poder, solo que no saben de dónde procede y lo acusan de actuar con el poder del mal. Si así fuera, ¿qué interés tendría en restaurar personas, en devolverles la salud y en ofrecerles la salvación? De ahí que no se entienda, según la lógica de los fariseos, cómo podría subsistir un reino dividido y enfrentado contra sí mismo. El Evangelio invita a reconocer en los otros la bondad, pues así como Jesús conoce las intenciones del hombre, así nosotros debemos conocer el rostro de Dios en los demás. Qué palabras más hermosas y profundas las que el Papa nos ha compartido en la reflexión de este día, y ojalá que las podamos practicar. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.